Entonces vaya conmigo a Hechos 20, a Hechos capítulo 20. Porque Pablo va a llegar al punto en que se despide de la iglesia. Y él se va a despedir, va a llamar a los ancianos de diferentes lugares que eran los que pastoreaban las iglesias. Y la clave, una iglesia saludable, el ministro o los ministros de esa iglesia tienen que ser saludables. Si los ministros de una iglesia cristiana son saludables en las escrituras, entonces la iglesia será saludable porque va a escuchar una sana doctrina. Si la iglesia, el ministro deja de ser saludable, esa iglesia va a dejar de ser saludable. ¿Por qué? Porque mis hermanos, mire, sucede esto. Cuando usted caminaba en la religión, usted siempre decía, el Padre dijo. Y si el Padre dijo, es así. Ahora usted va a la iglesia evangélica y usted dice, el pastor dijo. Y más si él ya es apóstol, por favor. Nosotros tenemos un apóstol en la iglesia y es profeta. Entonces la iglesia dice, no hay nada que discutir. Y si Dios le dijo a mi apóstol, o qué sé yo, que eso era así, eso es así. Y así sucede hoy, realmente con muchas iglesias. Lo que el pastor diga es la última palabra. Y la iglesia camina por donde camina ese ministro. Y entonces, esa es una realidad que sucedía en Éfeso. Una iglesia fundamentada en la verdad, nada menos que por el apóstol Pablo. Por supuesto, luego a trabajar Timoteo, el apóstol Juan va a trabajar en esa iglesia también, o son diferentes iglesias en un lugar que se llama Éfeso, por decirlo así. Pero Pablo llega el momento en que él se tiene que despedir. Entonces manda a llamar a todos los líderes que él ha puesto de ancianos en diferentes lugares. Los convoca en un lugar estratégico. Porque él necesita decirles algo antes de partir. Es una despedida. Es muy dramática la despedida de Pablo. Pero él les dice muchas cosas. Pero a mí lo que me interesa es el versículo 28. Lo demás usted lo puede leer en casa. Una de las cosas que Pablo les dice a los ancianos de diferentes iglesias, les dice esto: tened cuidado de vosotros. No sé si la Reina Valera dice, tengan cuidado de ustedes mismos. Algo así dicen todas. Tened cuidado de vosotros. O sea, escuche bien, es como que Pablo me diga a mí, Víctor, tenga cuidado de usted mismo. Y yo le puedo decir a cada uno de los que están hoy, tenga cuidado de usted mismo. Porque usted, está hablando de usted, usted vive, además de tener su Biblia, usted tiene teléfono, escucha mensajes, la televisión, redes sociales. Entonces, a lo último usted es un recipiente de escuchar a este otro, y voy a escuchar a este otro. Cuando te das cuenta, dentro de ti mismo puede haber confusión. Y hay gente que dice, yo la verdad es que yo no sé a quién creerle. Porque estos dicen una cosa, aquellos dicen otra cosa. Y eso es una realidad de muchas personas. Y algunos toman esta decisión. Yo no vuelvo a ninguna iglesia. La verdad es que nadie se pone de acuerdo, dice usted. Unos están remando para allá, los otros remando para allá. Mejor me quedo en mi casa. La otra cosa es que usted, cuídese de usted mismo. ¿De qué se alimenta usted? ¿Qué oye usted? De todo eso
hace que usted tenga un pensamiento, una razón de creer. Cuídense de ustedes mismos. Al final del libro de los Efesios, Pablo le va a decir a los hermanos, oren por mí. Oren por mí, dice Pablo. Sí, los que predicamos la palabra necesitamos que la gente ore por nosotros. Porque podemos salirnos de la verdad. Cualquiera se puede salir de la verdad. Pablo les dice esto, tened cuidado de vosotros. Por supuesto, y luego va a decir, y de toda la grey, llámese la iglesia, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. Es la misma palabra para ancianos, palabra obispo, palabra anciano, pastor, obispo, significan lo mismo. Quizás el oficio de lo que se haga varía, pero al fin y al cabo está hablando de los ministros, líderes, que Pablo le llamaba así obispos, para pastorear. Y vea lo que dice al final. Para pastorear, ¿la iglesia de quién? Es la iglesia de Dios. Nosotros como pastores a veces, la gente dice, pastor, voy a ir a la iglesia suya. Algunas personas me dicen así, pastor, voy a ir a la iglesia suya. Híjole, son así, ¿verdad? La iglesia suya. Y claro, cuando dicen la iglesia suya, entonces dice, y el edificio es del pastor, el terreno es del pastor. Y ahí, la iglesia suya. Y tenemos que aprender que la iglesia no es de ningún ministro. La iglesia es de Dios. Entonces, si la iglesia es de Dios, entonces yo no puedo hablar por mí mismo. Debo hablar lo que Dios ha establecido porque es de Él. Y Dios es el dueño y ha dado su palabra para que su iglesia sea edificada por su palabra. Entonces Dios nos ha puesto como en la iglesia de Dios. Dice, y sigue hablando de la iglesia, la cual Él compró. Dios compró. La cual Él compró con su propia sangre. Y luego dice algo que es lo que tiene que ver con el libro de 1 Timoteo. Sé, o sea, Pablo dice así, sé, está hablando de una seguridad, sé. Dice, sé que después de mi partida, o sea, no dice que mientras yo esté aquí va a suceder, no, después de mi partida. Después de mi partida vendrán, ¿ok? Vendrán, o sea, no es de adentro sino de afuera, vendrán. Y luego dice, ¿quiénes vendrán? Dice que vendrán lobos feroces. Ya, y no piense literalmente aquí de ese perro que vive en la montaña, lobos. No, él está usando la palabra lobos para personas falsas que se van a integrar a la iglesia. Pero vendrán lobos feroces. Y si estuviéramos leyendo en Mateo, dice lobos vestidos de ¿qué? De oveja. Ustedes lo saben, vestido de oveja. Y se comporta como una oveja, ¿verdad? Y usted puede rumiar como una oveja si quiere. Yo no sé cómo hacerlo, pero lo que pasa que no es oveja, solo se está haciendo pasar por oveja. Su verdadera naturaleza no es oveja, sino que se presenta como si lo fuera. En algún momento, hermanos, dejará de hacer como oveja. ¿Y sabe cómo va a ser? Como un lobo. El problema que es que ya está dentro.
Y ya a través de vestido de oveja pudo llevar muchos tras de sí. Pero ya está adentro. Y por eso Pablo le dice, usa esta palabra, vendrán lobos y lobos feroces, de esos que no tienen, matan, que destruyen. No es alguien así livianamente feroces, dice. Y le está llamando así a los falsos. Y luego dice, lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño. Esos son unos que vienen de afuera. Pero mire el versículo 30. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos, hablando cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar. ¿A quiénes? A los discípulos. Pero vea lo que dice. No tras de Cristo, no tras de Dios, no. Tras de ellos. Y por tanto, como conclusión, por tanto, estad alerta. Y mire lo que le dice, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno, y muy dramático, Pablo dice, con lágrimas. O sea, Pablo sufrió pastoreando la iglesia de Éfeso. Fue con sufrimientos, fue con cosas difíciles. Eso no cambia. Ahora, escúcheme bien. Entonces, Pablo está diciendo algo que dice, va a ocurrir. Por eso, mientras Pablo esté ahí presente, enseñando la verdad, la sana doctrina, no hay lugar para lobos. El problema es que Pablo dice, cuando yo me vaya. Entonces, vean lo importante que son los líderes, los ministros de una iglesia. Son la clave para que la iglesia sea sana. Y por eso muchos pastores han abrazado doctrinas y la gente ahora anda tras ellos. Ya no andan tras de Cristo, sino tras de estas personas. Y la iglesia del Señor solo debe presentar a Cristo. Solo a Cristo nada más. Vaya al libro de Efesios capítulo 1 ahora. Entonces, el hecho es que Pablo tiene que hacer algo. Tiene que ver cómo rescata a la iglesia de Éfeso. Porque los lobos están adentro. Algunos se han levantado entre ellos. Entonces Pablo, como inicia la carta, es muy importante. Vea cómo la inicia. Pablo dice, apóstol de Cristo. O sea, cuando esta carta sea leída y toda la iglesia va a escuchar esto. Pablo, apóstol de Cristo, o sea, apóstol, autoridad. No es cualquiera, autoridad. El que fundó la iglesia. La autoridad, apóstol de Cristo. O sea, no es apóstol de sí mismo. Él no se envió solo, Dios le envió. Apóstol, enviado. Pablo fue ahí porque Dios le envió. Fue a Éfeso, porque Dios le envió. Pablo, apóstol de Cristo, o sea, alguien con autoridad. Y dice, por la voluntad de Dios. O sea,
si soy apóstol porque Dios lo quiso así. Pablo hablaba así. No fui yo que me puse un título. Hoy vivimos personas que han abrazado un título. Hay un lugar en nuestro país que se llama Escuela de Apóstoles. Por ejemplo, si alguno aquí está en Quirios, quiere ser apóstol, entonces es probable que le llame la atención, porque después de que vaya al Congreso, le van a poner la mano encima y le van a decir: ya usted es apóstol. Entonces yo conozco muchos pastores que caminábamos juntos de años, y ahora ellos dicen: ya no me llame pastor. ¿Y cómo hay que llamarle? Ya soy apóstol. Okay. Ellos reclaman un título, algo que no es real. Y por eso apóstoles, de los 12, incluyendo a Pablo, de esos apóstoles ya no hay. Porque el apóstol bíblico era aquel hombre, y cuando el Señor asciende a los cielos, Hechos capítulo 1, y que Él ha preparado por 3 años y un poco más para que ellos, como testigos oculares, vieron, estuvieron con Él. El Señor los va a enviar, son los que edifican la iglesia del Señor. Y la palabra que ellos dan es una palabra dada de Dios. Y ellos van a poner un fundamento. Y una vez que hay un fundamento, ya no necesita otro fundamento. Y por eso es cuando una persona dice: estoy buscándome un préstamo en el banco porque quiero remodelar mi casa. Él está pensando en quitar paredes, seguramente cambiar el techo, qué sé yo. Pero ¿sabe de dónde se va a agarrar? De los mismos cimientos que la casa tiene. Eso no lo puede cambiar. Porque si lo cambia, ya sería una casa nueva. Ya no sería la casa que está remodelando, es otra. Entonces, el apóstol ponía los fundamentos. Y los fundamentos fueron puestos una sola vez para siempre. Y por eso apóstoles hoy que hablaron y pusieron el fundamento, ya no hay hoy. O sea que si usted escucha la radio, alguien dice: el apóstol tal. Lo siento. No hay ningún apóstol de esos hoy. Entonces Pablo, cuando la carta es leída, los hermanos de Éfeso se dan cuenta, quien está escribiendo no es cualquier persona. Los falsos que están allí, con mucho más razón, ellos no fueron enviados, sino entraron como lobos vestidos de ovejas. Entonces Pablo se presenta así como autoridad. O sea, es alguien que tiene autoridad para corregir, para decir qué está bien y qué está mal. Y entonces así se introduce Pablo a sí mismo. Él presenta su carta de recomendación. Es cuando usted le piden un trabajo: traiga su carta de recomendación. Más le vale lo que usted diga sea verdad. Porque algunos en la carta de recomendación dicen mentiras. Tengan cuidado. Cuando usted raja: yo soy esto y yo hice el otro. Mentira. La cosa es que le den el trabajo. Pablo tenía una carta de recomendación. ¿Y sabe cuál era? Dios. Dios me llamó. Y yo no merecía ni que me llamara. Yo era el perseguidor de la iglesia. Yo no merecía ser apóstol. Pero Dios quiso hacerlo. Esa es la autoridad de Pablo. Es alguien que puede corregir la iglesia. Porque él va a corregirla con la palabra que Dios le dio a él para retransmitirla. Entonces, él comienza así. Él va a ser uno. Y el otro que va a ser también un vaso en las manos de Dios para corregir esta iglesia, nada menos que va a ser Timoteo. Timoteo es aquel muchachito que en el primer viaje misionero que Pablo pasó por Derbe y por Listra, abrazó la fe, siendo un chiquillo seguramente,
y que también abrazó la fe su abuela y su madre, y que luego en el segundo viaje Pablo pasa y ya ve a un Timoteo que le puede ser útil para el ministerio y le pide a los hermanos que lo apoyen en llevárselo, y los hermanos dan buen testimonio de Timoteo, a tal punto que apoyan de que Timoteo se vaya con Pablo. Timoteo, una mamá judía, piadosa judía, pero un padre griego. Y quien tendría que educar a Timoteo en la regla de la fe sería el padre. Pero no hay eso. Quien educó a Timoteo en la fe fue su mamá y su abuela. Eso dice, ellos se preocuparon por la fe de Timoteo. No tenemos en la Biblia que Eunice, sí, como madre de Timoteo, esté luchando por ganar a su esposo para Cristo. No. Escuche, hermana, usted que tiene esposo no creyente, y usted está más preocupada por ganarse a su esposo para Cristo, pero no deje de educar a sus hijos en la fe. Eso lo hizo Eunice y Eloida, su abuela. Ellos transmitieron, no esperaron que el hombre viniera a Cristo. No, ellos se preocuparon por la fe del nieto, en el caso de Eloida, y su madre Eunice. Se preocuparon por Timoteo. Y Timoteo entonces fue desarrollado en una fe judía, por supuesto. Y luego cuando llegó el evangelio creyeron en el Mesías. Y ahora abrazaron el evangelio. Entonces Timoteo, Pablo le dice en 2 Timoteo que la fe no es fingida. Aquí le dice a Timoteo, le dice algo, aspecto de su fe. Apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios. A Timoteo dice verdadero hijo en la fe. Escúcheme bien, verdadero hijo en la fe. Mis hermanos, Dios solo tiene hijos verdaderos. Dios no tiene, qué sé yo, me lo metieron por hijo. Y que Dios diga, me lo metieron. A Dios nadie. El que es hijo es hijo. ¿Dios tiene hijos verdaderos o no tiene hijos? O sea, escúcheme, o somos hijos de Dios o no somos. ¿Me está entendiendo lo que acabo de decir? Mi hermano, o usted es hija o hijo de Dios o no lo es. Usted puede estar muy convencido de muchas cosas, eso no te hace hijo de Dios. Pero pastor, yo diezmo en la iglesia. Sí, cualquiera puede diezmar. Nadie es hijo de Dios porque lo dice. Pablo está diciendo, Timoteo es un verdadero hijo de Dios. Y los hijos de Dios no son perfectos. Para que usted, es que yo conozco a ese hermano, tiene muchos. Todos aquí tenemos defectos. Tú no puedes señalar a alguien por los defectos que no es hijo de Dios. Todos los que estamos aquí somos defectuosos. Una naturaleza corrupta que vivimos. Pero aún así, en Cristo somos hijos de Dios. Y Timoteo no era perfecto, pero Pablo dice, es un verdadero hijo. Entonces, eso era clave, porque para corregir a lo falso hay que ser verdadero. Hay que conocer la verdad. Hay que ser un hijo de Dios para corregir lo que no está bien. Y por eso le dice, verdadero hijo en la fe. Entonces Timoteo, Pablo se lo llevó en el segundo viaje y comenzó a desarrollar un liderazgo en Timoteo. Desarrollar una persona. Y Timoteo comenzó a ser un ayudante de Pablo. Comenzó a ir a hacer algunos trabajos de solo llevar una carta, un saludo. Comenzó él a vivir a la par de Pablo. Se formó a la par de alguien. Eso es un discípulo. Es alguien que aprendió con un maestro. Y por eso, para el problema de Éfeso, ¿qué tiene que ser Pablo? Pablo tenía otros hermanos, pero a Éfeso dice, tengo que mandar a lo mejor que tengo. Y lo mejor que tengo para ir a Éfeso tiene que ser Timoteo. Tiene que ser Timoteo el que vaya a corregir, el que vaya
a ordenar la casa, el que tiene que poner la adoración en orden, el que tiene que poner las mujeres en su lugar, el que tiene que enseñar cómo deberían de vestir las mujeres, cómo deberían de comportarse. Tiene que ver cómo serían los diáconos y ancianos de la iglesia. Timoteo estaba entrenado para eso. Era lo mejor que tenía Pablo, Timoteo. Pero vea lo que dice el versículo 3. Dice, ¿cómo te rogué? Esa palabra, te rogué, es una palabra que usa mucho Pablo. Pablo no es de los que manda así, forzadas las cosas. Usted tiene que hacer tal cosa. No. Eso es caer en legalismo. Pablo rogaba. Te ruego, le ruego. Romanos capítulo 2, le ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo vivo. Yo le ruego que haga eso. Pablo no era de los que agarró a la persona y dice, usted me hace esto, le guste o no. No, él aquí. Ahora, ¿por qué le ruega a Timoteo? Le ruega que se quede en Éfeso. A Pablo no quiere como obligar, aunque es apóstol. Ojo, eso no te dice que tienes autoridad para obligar a cosas. No, él le ruega. Ahora, ese ruego tiene que ser, ¿será que Timoteo, como era tímido, enfermizo, débil, será que Timoteo está diciendo, no, Pablo, está feo eso en Éfeso? No habrá otro por ahí. Porque Pablo le ruega. Dice, te rogué que al partir para Macedonia, eso es lo que está en Hechos 20, a partir de Macedonia te quedaras en Éfeso. Quédate en Éfeso. Y le dice, ¿para qué? Para que instruyas. Dice a algunos, no todos, a algunos, que no enseñaran doctrinas extrañas. Entonces hay dos elementos aquí del versículo 1 al 11. Hay dos divisiones en la estructura bien definidas. Una es los agentes de Dios, para corregir el caos que hay en Éfeso. Los agentes de Dios van a ser Pablo y Timoteo. Ellos son los que Dios va a usar para corregir esta iglesia, para enseñar a esta iglesia, para llamar a cuentas a algunos de esa iglesia. Ustedes están enseñando tal cosa. Y luego, del versículo 3 hasta el 11, están los agentes y los causantes del caos. Y Pablo va a desarrollar del versículo 3 hasta el 11, ¿qué hacen estos que están llevando a la ruina a la iglesia de Éfeso? Y entonces mire algunas cosas que Pablo comienza a decir. Lo primero que les dice es que no enseñaran doctrinas extrañas, hermanos. Yo escucho cada cosa extraña hoy en alguna gente. Por ejemplo, para el día de mañana, ¿qué no han dicho del famoso eclipse de mañana? Algunos han dicho como un juicio del fin. Mucha gente tiene miedo que llegue mañana. Piensa que ya es el final de todo. Y lo peor del caso, algunos hasta atreven de decir que en el libro de Éxodo, cuando antes de la última plaga, Dios mandó una plaga de oscuridad, de tinieblas, por 3 días a Egipto. Y que al otro lado, en la tierra de Gosén, ¿puede imaginarse eso? Eso es solo Dios. Aquí todo Egipto está en tinieblas. Oscuridad, 3 días. Y allá en tierra de Gosén, pura fiesta, luz, todo bien. ¿Puede imaginarse eso? No es un eclipse, carajo. Juicio de Dios. Fue Dios. Y algunos, Dios mandó un eclipse a Egipto. ¡Bah! La Biblia no dice eso. Dios, obrando. Igual. Las 12 mediodía, Jesús en la cruz. Mediodía. Jesús ya tiene 3 horas en la cruz.
Van a venir 3 horas de oscuridad, tinieblas. ¿Dónde? Ahí, donde estaba Jesús crucificado, en la tierra de Palestina. Oscuridad, 3 horas. Solo hay 3 horas de oscuridad. Otro eclipse de 3 horas. Juicio de Dios. Juicio de Dios. Dios actuando como Dios. Dios soberano, haciendo lo que Él quiere, mostrando algo de su grandeza. Entonces mañana mucha gente tiene miedo. Yo no sé cuántos de Quirios tienen miedo mañana. ¿Qué va a pasar? Alista todo. No sé a qué hora es eso, pero mañana no va a pasar nada. Cuando venga el Señor sí va a pasar algo. Pero mañana no es el día del Señor. En el sentido de juicio, en el sentido de que Él viene. No. Pero muchos han presentado y les encanta ver cosas como esta para enseñar cosas extrañas. Y dice aquí que no enseñarán doctrinas extrañas. ¿Y por qué será que lo extraño es atractivo? Lo extraño es llamativo. Me llama la atención lo extraño. Me cautiva. Quiero saber de eso. Explíqueme de eso extraño. O sea, lo claro no me importa mucho. Me interesa lo extraño. Claro, por eso son extraños en su manera de ser. Porque andan buscando cosas extrañas. Dice así: ni prestaran atención a mitos. Esa palabra, mitos. Y genealogías. Y aquí suena a gnosticismo, a principios de gnosticismo, mitos, genealogías. Interminables, eso es lo peor, interminables. Lo que da lugar a discusiones. En 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: no ande usted en discusiones de nada. Hermanos, hay gente que solo quiere discutir. No le interesa otra cosa, solo discutir. A ver, ¿quién gana la discusión? Es mejor apartarse. Y Pablo se lo dice a Timoteo en 2 Timoteo: apártate de eso. Eso queda para otra persona. Apártate de eso. Un siervo de Dios no anda en discusiones. Y entonces comienza esta discusión inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Y le dice: así te encargo ahora. Timoteo no tiene que buscar nada extraño. Timoteo no tiene que buscar, no, tiene que sostener una verdad que recibió. Él fue un recipiente y Pablo le depositó el evangelio. La verdad fue depositada en Timoteo. De Timoteo lo que tiene que fluir de él es esa verdad que le fue depositada. No tiene que buscar nada extraño. No tiene que buscar algo raro por allá. Esa es la fe cristiana. Es lo que queremos predicar en Quirios. Algo que es una verdad que permanece. No hay nada nuevo. Y entonces, versículo 5. Pero el propósito de nuestra instrucción, la enseñanza, la doctrina, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, y luego dice, de una fe sincera. Y eso es lo que nosotros predicamos. La iglesia tiene que tener una fe sincera con Dios. Dice pues algunos, desviándose de estas cosas, de lo puro, de lo verdadero, de lo sincero, desviándose algunos. O sea, ¿te das cuenta? Ellos iban caminando. Eso ocurre muchas veces cuando usted maneja y usted va en una línea directa, va por la pista, la número tal, ¿verdad? Y usted va tranquilo.
Pero en algún momento usted ve unos desvíos a la izquierda, a la derecha, y usted entra en duda. ¿Sigo mi ruta o me llama la atención ese desvío? Me llama la atención ese desvío. Y cuando nos damos cuenta, nos fuimos por el desvío. Dejamos el camino correcto y nos desviamos. Entonces muchos ministros hoy se han desviado. Porque han sido atraídos por algo extraño. Y les cautiva lo extraño. Les llama la atención y quieren caminar por ahí. Y hay muchos movimientos extraños hoy en nuestro país. Creencias raras, filosofías raras. Y han desechado la sencillez del Evangelio. Y dice aquí, se han desviado. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. O sea, tú te puedes desviar. Mis hermanos, todos los que estamos aquí, y más los que enseñamos las Escrituras en Quirio, nos podemos desviar. Y por eso, una de las razones que nosotros estamos tratando de estudiar las Escrituras es estudiar la Biblia en su contexto. Porque eso nos mantiene en una línea de pensamiento de la misma Escritura. Pero cuando nosotros queremos ver por aquí, un poquito por allá, y luego formamos una creencia de puras porciones bíblicas sin ningún sentido. Y por eso el estudio tiene que ser en su contexto, todo completo. Y eso estamos haciendo en este tiempo con Efesios para luego transmitir a ustedes como iglesia el libro de Efesios. Y estamos en ese trabajo de ir al mismo libro como un solo libro y encontrar en ello lo que el Pablo quiso decir, lo que Dios le instruyó, lo que Dios quiso decirle. Y no hay nada que decir, voy a ayunar 5 días para que Dios me revele Efesios. No, ya está ahí. Que Dios nos ilumine, eso sí. Dios, dame luz para entender esto, porque pareciera que estoy en tinieblas. Hermanos, usted puede llegar a un pasaje bíblico que usted dice, estoy en tinieblas, no veo nada. Sí, eso nos pasa a todos. Señor, ayúdame, dame luz para entender esto que tú quisiste decir. Pero no la luz de otras personas, no, dame luz del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no va a estar en contra de la palabra misma. La palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajan juntos. Y la otra cosa, desviándose de estas cosas, se han apartado, versículo 6, hacia una vana palabrería. Y lo peor, versículo 7, queriendo ser maestros de la ley. Maestros de la ley. ¿Quién puede ser un maestro de la ley? No se puede ser un maestro de la ley. La ley fue simplemente la ley, tenía una función. La ley quería decirme a mí lo pecador que yo soy. La ley me dice, es mi espejo donde yo me veo con ella misma. Eso es lo que me enseña la ley, no me enseña otra cosa. La ley no me hace santo, y ella es santa, por cierto, pero no me santifica a mí. La ley es buena, sí, la Biblia dice que es buena. La ley fue dada por Dios, y en el Antiguo Testamento hubieron ángeles, hubo terremoto, hubo presencia de Dios ahí, sí, pero ¿para qué era esa ley? Entonces algunos diestros en la ley comienzan a enseñar mandatos y mandatos y mandatos y se consideran maestros de la ley para solo esclavizar a personas, queriendo ser maestros de la ley. Y dice así, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Entonces, ¿qué dice Pablo en cuanto a la ley? Mire lo que dice Pablo.
En el versículo 8 Pablo va a decir lo que es la ley. Pero nosotros, es un paréntesis todavía, Pablo se encontró con los fariseos, con escribas. Y los escribas y los fariseos comenzaron a hacer eso, maestros de la ley, comenzaron a escribir leyes. ¿Y sabe cuántos? ¿Cuántos llegaron a sumar? 613. ¿Puede imaginarse usted? Que usted mañana, mi hermano, a las 6 de la mañana, usted recite sus mandamientos. Pastor, ya me lo sé. ¿Cuántos? 613. Sí, Carlitos, 613 me los dice mañana. Si usted quiere ser santo, me los tiene que decir mañana. Y además tiene que cumplirlos. 613 mandamientos. Eso decían los escribas. Y se lo sabían de memoria. Y hacían que la gente lo repitiera. Pero no podían cumplirlos. Porque la ley no fue para que se cumpliera. A excepción de Cristo, por supuesto. Eso fue para marcar. Pero ellos comenzaron a sumar y sumar y sumar. ¿Qué dice Pablo en cuanto a la ley? Pero nosotros sabemos, dice Pablo. ¿Qué sabemos? Sabemos que la ley es buena, que ya lo dije. Es buena si uno la usa legítimamente, reconociendo esto en 2 puntos, que la ley no ha sido instituida para el justo. Está hablando de aquí, de esas leyes que determinan algo que hiciste. Si usted lo acusa de algo que usted no ha hecho, ¿cuál es su problema? Ninguno. Pero si la ley te está acusando de algo que tú hiciste, eso es otra cosa. Pero para el justo, la ley no justifica a nadie. La ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, los que matan al papá, y matricidas, los que matan a la mamá. Eso es lo que significan esas 2 palabras. Para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Dice Pablo, está diciendo para quién es la ley. Y según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado. Entonces lo que Pablo está diciendo, mire, Timoteo, hay personas en Éfeso que están enseñando un montón de cosas. Ni siquiera la entienden. Pero ellos están buscando la manera de confundir. Y entonces Pablo comienza, ¿a quiénes hay que corregir? Si la iglesia tiene que ser saludable, ¿por quién tiene que empezar? Por usted, que predica, que enseña. Por los que enseñamos. Si somos corregidos los que enseñamos, por ahí se empieza. O sea, lo primero que va a hacer Pablo con Timoteo es, si queremos corregir la iglesia de Éfeso, hay que empezar por la cabeza de la iglesia. La cabeza es Cristo, pero estamos hablando de los cabecillas de la iglesia. Aquellos, tienes que llamar a cuentas a aquellos que están enseñando tal cosa. Y por eso nosotros tenemos que tener unidad de pensamiento en las Escrituras en cuanto a la doctrina, para caminar en la comunión completa. Y por eso cuando nosotros, los que predicamos en Quirios, estamos estudiando el libro de Efesios, es para todos llegar al consenso de lo que está diciendo Efesios. Llegar a una unidad de lo que la Escritura dice. Y esa es la razón que entonces nosotros en Quirios no andamos ahí predicando mensajes de un versículo por aquí, otro versículo por allá. No, queremos encontrar la razón de las Escrituras en la intención del autor de lo que quería decir.
Y Pablo había puesto los fundamentos doctrinales en Éfeso. La gracia de Dios, la salvación por fe. Y ahora estaban estos con la ley, buscando la manera de que la iglesia hiciera cosas para ser salvos. Lo mismo que pasó en Galacia. ¿Por qué será, hermanos, que a nosotros nos cuesta tanto creer que la salvación es por gracia y un regalo de Dios? ¿Por qué la iglesia hoy todavía piensa que necesita hacer algunas cosas para ser salvo? ¿Por qué la gente anda buscando obras para ser salvo? No hay ninguna obra, la obra la hizo Dios. La obra de Cristo. Y eso es lo que está haciendo estos que enseñan la ley, son los mandatos, exigencias y de todas las cosas. Si alguien da testimonio en nuestra vida sobre lo que es correcto, eso es el Espíritu Santo entre nosotros. Y otra vez, la clave es que tiene que ser un verdadero hijo de Dios. Porque los hijos de Dios fueron sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello. Y eso es lo que nos va a dar testimonio de ir a la palabra en obediencia. Para los justos, la obediencia es parte de la gracia de Dios en nuestra vida. Pero la gracia de Dios es la que ha trabajado dentro de nosotros para hacerlo. Lo otro es, usted haga tal cosa para lograr X fin. No es así. Y Timoteo tiene que aferrarse a esa verdad. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es eso que funciona dentro de nosotros, que nos hace ir hacia el camino correcto. Y todos los que estamos aquí hoy reunidos, tenemos las Escrituras. Les decía a los hermanos en la mañana que nosotros los pastores somos muy majaderos. Alguien diría necios. ¿Qué pastor más necio, no? Todos los domingos me dice lo mismo. ¿Qué me dice? Que hay que leer la Biblia. Y no me gusta. A mí me gusta que me la lean, no leerla. Iglesia, amen las Escrituras. Amen la palabra de Dios. Un hijo de Dios ama la palabra de Dios. Un hijo de Dios no viene a la iglesia para ser entretenido. Viene a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Amamos la palabra de Dios. Es la palabra que transforma nuestra vida. No es el pastor que nos transforma, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que puede producir en nosotros el querer y el hacer. Es lo que hace que seamos cristianos. La palabra de Dios. La palabra de Dios ya está establecida. Ya la tenemos. Solo tenemos que ir a ella. Y Dios, ayúdanos y danos luz. Danos luz para tu palabra. Ayúdame a tu palabra. Yo quiero aferrarme a tu palabra. Toda la escritura es la palabra de Dios. Es Dios hablándonos. Puedo decirles en esta mañana, o ya casi mediodía, amemos la palabra de Dios. Conviértase usted en alguien, no importa si escuchas a alguien, pero vea la palabra de Dios. Encuentra un manantial en la palabra de Dios. Es lo que te sostiene en la fe. Lo demás es pasajero.